Doctora Yadi, buenas noches. Ingeniero. El auditorio es suyo, doctora. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos al primer conversatorio del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, Capítulo Nariño. Este conversatorio está pensado en apoyar las inquietudes que se nos han generado con respecto a la temática del conversatorio. En este día trataremos el tema de las negociaciones y preacuerdos. Hoy tengo el honor de moderar con 3 ponentes de lujo, 3 docentes. La doctora Gaby Araujo, abogada de la Universidad Cooperativa de Colombia, especializada en instituciones jurídico-penales de la Universidad Nacional, especializada en investigación criminal y juzgamiento de la Universidad Católica de Colombia, magíster en Derecho Penal de la Universidad Libre, docente de la Universidad Cooperativa de Colombia y de la Universidad CESMAC de Pasto, ex conjuez del Consejo Seccional de la Judicatura, Sala Disciplinaria, y actualmente conjuez de la Sala Penal del Tribunal Superior de Pasto. Defensora pública por más de 10 años, abogada litigante por más de 20 años, socia fundadora de la firma Abogados Martínez Araujo y miembro de la Junta del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia Regional Nariño. Muchas gracias, doctora Gaby, por su participación. Nuestro segundo panelista será el doctor Guido Mauricio Ramos Torres, abogado litigante en Derecho Penal y Disciplinario por más de 25 años, con estudios de especialización y maestría en Derecho Penal de las universidades de Nariño, Universidad Católica, Universidad Nacional y Universidad Libre. Docente de pregrado y posgrado en Derecho Penal de las universidades de la región, conjuez del Tribunal Superior de Pasto y presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, Capítulo Nariño. Y por último, el doctor Vicente Arbey Villota Cruz, oriundo del municipio de Iles, abogado de la Universidad de Nariño, especialista en Derecho Penal y Derecho Constitucional, con estudios de maestría en Ciencias Penales y Criminológicas. Actualmente, conjuez de la Sala Penal del Tribunal Superior de Pasto, defensor público, delegado ante la misma corporación tribunalicia, docente de Derecho Penal y de Derecho Penal Internacional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Nariño y miembro de la Junta Directiva del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia Regional Nariño. Como lo dije, el tema que vamos a tratar el día de hoy es las negociaciones y preacuerdos. Este tema, ante la actualidad y todas las controversias que se han presentado para todas las partes actoras del proceso penal. Le voy a dar la palabra al doctor Guido Ramos, presidente del colegio, para que realice un saludo de bienvenida. Hola, buenas noches a todos. Un saludo especial y los agradecimientos propios a la Universidad de Nariño, concretamente a la Facultad de Derecho y en especial al señor decano Leonardo Enríquez, al doctor Cristian Pereira,
director del Centro de Investigaciones y Estudios Sociojurídicos, al Colegio Nacional por compartir y ser solidarios con este conversatorio, a todos nuestros colegas del Colegio Regional, a quienes nos escuchen, quizá a nuestros amigos jueces, fiscales, Ministerio Público, a todos los estudiantes. Queremos hoy realizar este conversatorio, algo muy fresco, algo muy tranquilo. Quizá podamos aportar algunas ideas tendientes a tratar de solucionar unas problemáticas que se han suscitado alrededor de los últimos pronunciamientos de las Cortes, Corte Constitucional y Corte Suprema, en relación con esta temática. Quizá podamos contribuir a generar unas inquietudes para facilitar el desarrollo de esta problemática en relación con los preacuerdos y negociaciones. Un saludo a todos, muchísimas gracias por su asistencia. Doctora Yadi. Muchas gracias, doctor. Tal como usted lo ha dicho, este tendrá no la dinámica propia de una conferencia, sino de un conversatorio. Así que tendremos a nuestros panelistas muy activos en los temas que hemos propuesto. Vamos a dar inicio con la problemática planteada de la actualidad de las negociaciones y preacuerdos. Doctores, tienen la palabra. Bueno, arranquemos entonces. La situación es la siguiente. Se ha producido un desarrollo jurisprudencial que no vale la pena mencionarlo en particular, con unas sentencias de la Corte Constitucional y de la Suprema, en el sentido de generar una sensación de que no podemos hacer ya esos preacuerdos que en tiempo atrás hacíamos. Partimos de la idea de que hay un malentendimiento de ciertos criterios y ciertos conceptos que han generado más bien un miedo en ese actuar de quienes intervenimos en esos procesos penales. Hay unos criterios muy puntuales que vamos a tratar en este conversatorio y queremos precisamente contribuir, quizás sea así, para nuestros colegas, para nuestros fiscales, jueces que eventualmente estén dentro de esta transmisión, contribuir para generar una claridad en torno a esta temática, para que podamos generar esa alternativa de solucionar los problemas penales también por esta vía, generando todas las bondades que eso significa. Esa sería mi posición inicial para iniciar con este conversatorio. Doctor Arbey o doctora Gaby. Mi querido doctor Arbey, primero entonces, muy buena noche para todos. Un saludo cordial y muy agradecida en primer lugar por la participación de todos los colegas, de todos los amigos que se han unido y se están uniendo a esta charla que, como bien lo dice el doctor Guido, o sea, no pretendemos encontrar o que esta sea la panacea para la solución de toda la problemática, pero sí, de alguna manera que todos seamos conscientes que estamos afrontando una situación bastante complicada. Y dicho sea de paso, que esta no es una situación que únicamente atañe a los abogados y a los abogados litigantes, ya que hago referencia no solamente a los defensores, sino también a quienes representan o representamos a víctimas. Esto también incumbe a quienes, a los jueces y a los fiscales. Somos todos aquellos que hacemos parte dentro de este proceso penal los que nos hemos visto seriamente afectados con los diferentes postulados, como bien lo decía el doctor Guido Mauricio, con esos pronunciamientos de la Corte. Y entonces la idea, ¿cuál es? Pretender de alguna manera clarificar desde nuestro punto de vista lo que ha querido la Corte, qué es lo que pretende y ver alternativas, porque el problema está planteado. Ahora lo importante es entonces plantear algunas alternativas que las vamos a poner a consideración de ustedes. Doctora Arbey. Bueno, yo los saludo especialmente, empiezo por saludar a nuestra Casa de Estudios, la Facultad de Derecho de la Universidad de Nariño, a nuestro colegio, los integrantes del colegio, por supuesto, a las directivas nacionales que han auspiciado también el evento, a los estudiantes de Derecho del departamento y todos quienes nos escuchan en la tarde de hoy. De verdad que estos 3 últimos meses, después de las jurisprudencias que se han estado expidiendo por parte de la Corte Suprema de Justicia, ha generado una enorme preocupación en la comunidad jurídico-penal. Y efectivamente no solo se trata de un problema de los defensores o de esa arista pues del esquema penal, sino de todos los operadores jurídicos del sistema penal. Porque parece que estuviéramos asistiendo
a una especie de resurrección lenta, pero tortuosa, de la Ley 600 del año 2000. La Corte Suprema de Justicia siempre fue crítica con relación a temas del populismo punitivo, del hacinamiento carcelario, de la política criminal caótica, errática, reactiva por parte del Congreso de la República. Y lo que encontramos en estos últimos pronunciamientos es la contracara o el contrasentido de esa filosofía con la que venía la Corte Suprema de Justicia. Porque cuando se expide una jurisprudencia en esa función de unificación de la misma, hay que pensar desde el punto de vista sistemático, es decir, la jurisprudencia no solamente es para solucionar el caso particular, el caso concreto, especialmente si hablamos de las altas cortes, sino para darle coherencia al sistema y para ver cuáles son las consecuencias que se pueden traducir en el sistema penal. Pensemos en dos cuestiones en particular, simplemente. Pensemos en el tema del hacinamiento carcelario, cómo esta nueva dinámica, esta nueva perspectiva de los preacuerdos va a tener un impacto directo, ya lo está teniendo, en el tema de hacinamiento carcelario. El segundo aspecto, la situación del incremento de la impunidad. Es muy probable, altamente probable, que en virtud de la estrechez para negociar preacuerdos, la dinámica de los defensores, tanto públicos como particulares, sea buscar el escenario de un juicio oral. Y las estadísticas están indicando que dentro de la dinámica de los juicios orales, de 10 juicios orales, la Fiscalía está perdiendo aproximadamente 6. No por falta de dedicación o no por falta de pericia o de capacidad, por supuesto que no. Conocemos la gran capacidad de los fiscales, tanto a nivel regional como a nivel nacional, pero la dificultad, la ruptura del equilibrio que genera esta nueva dinámica de los preacuerdos es la que nos tiene enormemente preocupados, tanto desde el ámbito académico como desde el ámbito de quienes estamos ejerciendo en el sistema penal acusatorio. Por eso creo que este conversatorio tiene vital importancia y ha generado la atención y la expectativa, precisamente porque estamos buscando y tratamos de encontrar respuestas. Los saludo nuevamente a todos y espero que sea provechosa esta oportunidad para conversar con todos. Muchas gracias, doctor Arbey. Efectivamente, como usted lo ha planteado, estamos ante un sistema penal acusatorio cuya proporción se tiene que las terminaciones anticipadas sean en un 90% de los asuntos. Si se limitan esas posibilidades de preacuerdo, la congestión judicial nos llevará a la impunidad y precisamente esa alerta es que queremos brindar hoy desde este conversatorio. Vamos a iniciar con un primer tema que queremos clarificar y entonces les pondré a los panelistas la siguiente pregunta. ¿Qué se entiende por el mínimo probatorio? Doctor Guido. Gracias, doctora Yadi. Sí, este es el punto fundamental y el más problemático que hemos considerado. Y el mal entendimiento del tema precisamente es el que ha frenado y ha limitado la gran mayoría de preacuerdos. Pero más que problemático, lo que pensamos es que no se ha logrado entender de una forma adecuada. Uno dice, es imposible o sería imposible que la Corte Constitucional y más la Corte Suprema de Justicia pues tengan una equivocación en esa temática. Es muy claro el artículo 327 en exigir ese mínimo probatorio, pero para efectos de que se pueda producir una condena dentro de la aplicación de una terminación anticipada. Es decir, la jurisprudencia ha dicho que no solo la aceptación de cargos puede ser el único elemento que sirva para condenar. En ese proceso debe haber un mínimo probatorio que indique la tipicidad, la existencia, digamos, de la conducta punible y de la forma de participación de la persona que se somete al proceso penal. A eso se refiere el mínimo probatorio. Nunca jamás se reclama un mínimo probatorio sobre el mecanismo que se otorga dentro de la tramitación de un preacuerdo. A manera de ejemplo, si se pacta por el reconocimiento de una ira, no se puede exigir un mínimo probatorio sobre la ira, pues sería absurdo.
Sería absurdo, ¿sí? Ese es el punto fundamental y lo que ha tergiversado la realización de los preacuerdos. Queremos entonces generar claridad sobre esto. Sería absurdo que un juez permita el reconocimiento de un instituto, ejemplo, complicidad, si el proceso acredita su existencia. El mínimo probatorio se exige para poder condenar en cualquier trámite. Es decir, el juez debe condenar más allá de toda duda razonable. En un proceso ordinario, claro que se reclama una mayor contundencia. En un proceso abreviado, como es el de los preacuerdos, se reclama ese mínimo probatorio porque se complementa el caudal de prueba que permite condenar más allá de duda razonable con la aceptación de responsabilidad. Al punto que, si solo existe la aceptación de responsabilidad y no hay unos elementos mínimos que acrediten la existencia de la conducta punible y la forma de participación, el juez no puede condenar. La jurisprudencia ha dicho que podría anular como una tesis genérica o incluso se ha atrevido a decir que el juez podría absolver, tesis que minoritariamente ha sido acogida. Entonces, el mínimo probatorio no puede ser una exigencia para el instituto que se preacuerda. Ahí está el absurdo. Sobre eso creo que vamos a poder realizar algunos comentarios posteriores adicionales. Doctora Gaby. Efectivamente, tal como usted lo menciona, doctor Guido, creo que ese es un consenso de todos los colegas con los que hemos hablado sobre esa quizás mal interpretada exigencia que se está haciendo por parte, eventualmente, si se quiere, de la Corte. ¿Por qué razón? Porque miren ustedes quienes hemos trajinado a lo largo de esos años en Nariño a partir del 2007 que entró en vigencia. Justamente una de las políticas, lo decía muy bien la doctora Yadi, era buscar salidas alternas, salidas acordadas, ¿cierto? Y para eso se crean las figuras del allanamiento y de los preacuerdos. Y recordemos que junto con la expedición de la ley 906, y aquí me permito citar un artículo, el del doctor Julio Acosta Durán y el doctor Oscar Sierra, donde nos hace recordar la expedición de la ley 890 del 2004. Es decir, que tiene una incidencia directa la expedición de la ley 906 y la expedición de la ley 890 al incrementar las penas. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad justamente de que se dé, digamos, una mayor maniobrabilidad a la Fiscalía para poder celebrar acuerdos. Pero ¿qué es lo que sucede o qué es lo que ha sucedido a lo largo de este tiempo? Una serie de situaciones, tengas en cuenta, y estas sí adoptadas por el legislador, la expedición de la ley 1098 del 2006, que empieza a poner una serie de trabas, posteriormente la 1453 y otra serie de leyes, justamente con miras, digamos, a limitar, si se quiere, y bien lo decía el doctor Vicente Arbey, una mentalidad, si se quiere, un poco inquisitiva nuevamente, regresando quizás un poco a la ley 600. Pero de ahí entonces, además de eso, que surjan unos pronunciamientos y que si se quiere se malinterpreten exigiendo el famoso mínimo probatorio, eso es una situación que nos preocupa bastante, pero bastante. Y aquí más adelante tocaremos otro tema bastante interesante y es frente a las modalidades de los preacuerdos, que también va a tener incidencia el famoso mínimo probatorio. Entonces, yo creo que el tiempo va a ser bastante corto para hablar de todos los temas que tenemos que hablar. Entonces, doctor Vicente Arbey, no sé usted qué piensa al respecto. Creo que ese es uno de los temas más álgidos, por supuesto, porque hay una confusión enorme desde el punto de vista de la exigencia para proferir una sentencia condenatoria cuando el juez verifica los presupuestos materiales de la conducta punible. Ese instituto del mínimo probatorio no puede ser trasladado, como se lo está haciendo, a la sistemática de regulación de los preacuerdos. Si nosotros verificamos artículos 348 y siguientes, por ningún lado, especialmente pensemos en el artículo 351, cuando se trata de la modificación de la imputación, si se habla o no se habla de un mínimo probatorio. Es un contrasentido que el mínimo probatorio pueda exigírsele a lo que es por naturaleza
transaccional, a lo que resulta ser el negocio que se hace entre la Fiscalía y la Defensa, a cambio de. No olvidemos, estamos frente a dos capitales políticos, si se quiere, la acción penal y la presunción de inocencia. Esos dos capitales políticos siempre van a estar imantados a partir de los fines constitucionales del proceso penal. En esos fines constitucionales del proceso penal encontramos la flexibilización razonable de las normas sustanciales. ¿Cuáles son las figuras de flexibilización razonable? Los preacuerdos y el principio de oportunidad, por supuesto. De tal suerte que si los preacuerdos tienen esa naturaleza transaccional eminentemente, lo que se transa no se debe probar. Eso es de perogrullo. Y el asunto ha complicado enormemente el funcionamiento del sistema en muchísimos casos porque los jueces le tienen temor al pronunciamiento de la Corte. Ahora nos vamos a referir a el tema de los precedentes y si estamos o no frente a un precedente con estos últimos pronunciamientos o no, o simplemente estamos frente a un cambio de postura y frente a jurisprudencias. Eso es clave entenderlo para poder enderezar un poco esta tendencia que, insisto, pareciera ser una especie de resurrección de la ley 600. Por lo tanto, el mínimo probatorio debe entendérselo para verificación, para constatación de requisitos mínimos de presupuestos materiales para una condena, no para la validación del negocio que implica o lo que consiste el preacuerdo, como bien lo señaló el doctor Guido y la doctora Gaby. Y yo considero fundamental aquí rescatar ese valiosísimo salvamento de voto de la última sentencia de la 51478 del 21 de octubre de este año, donde el doctor Fernández hace alusión justamente a eso. Por fortuna, hay claridad al menos en la Corte, y él es el que reitera que dice que no podemos asumir que se trata de una postura pacífica y unánime de la Corte frente a esos tópicos. Y hace alusión entonces ¿a qué? A que efectivamente se debe respetar ese, a ver, ¿qué no es negociable? Se dice en ese salvamento, ¿qué no es negociable? El núcleo fáctico, perfecto. ¿Qué no es negociable? El grado de participación del individuo. Pero de ahí en adelante, y una vez establecido eso, permite entonces entrar ¿a qué? A partir de ese hecho, entrar a negociar. Y exigirse un mínimo probatorio para empezar a negociar, se dice, desvirtúa entonces el sentido del preacuerdo, lo desnaturaliza. ¿Por qué? Porque si se exige un mínimo probatorio, lo que todos aquí sabemos, reconózcase como derecho y a partir de ese reconocimiento empiece la negociación, ¿cierto? La visita, doctora Gaby, doctora Arbey, es que hay que agregar además pues que la razón fundamental en un tema de preacuerdo es lo que usted, doctora Arbey, mencionaba, pero digámoslo de una forma más directa, es la flexibilización del principio de legalidad. Si no entendemos que ese principio de legalidad se flexibiliza, no podemos dar paso a esta justicia negociada, a esta justicia transaccional, a esta justicia de los preacuerdos. Mire, yo quiero agregar para terminar con este tema, porque yo sé que Yarisita va a estar preocupada por el tiempo, quiero agregar simplemente esto, miren. Por ejemplo, un instituto determinado, pensemos en una complicidad. Como derecho se reconoce cuando está aprobado y como derecho se reconoce aún cuando hay dudas sobre su existencia. Entonces, ¿cómo puede exigirse un mínimo de prueba sobre la demostración de esa complicidad para poder ser preacordada? Es absolutamente absurdo. Creo que ese es el papel, ese es el tema que nuestros jueces, nuestros fiscales, nuestros agentes del Ministerio Público deben tratar de ayudarnos a comprender para que podamos viabilizar, incluso apartándonos en cierta medida de unos criterios de la Corte que pensaría yo se han malentendido. Creo que así hay que entender porque la norma lo dice así y porque esto que estamos hablando aquí no nace de la nada, nace de la interpretación sana de la misma ley, de la jurisprudencia que ha venido desarrollándose por años. Muy bien, doctor Guido. Desde el entendido que los preacuerdos son creaciones de ficciones jurídicas para poder terminar un asunto negociado, quisiera que me hablen ustedes del estándar de razonabilidad que se propone como algo importante en las nuevas negociaciones.
¿Sí? Bueno, Sí, lo bueno, iniciamos con eso. A ver, ese es un punto también, doctora Yari, muy importante, porque de pronto ahí es donde debemos caer y no confundir esa exigencia del mínimo probatorio. Es decir, se ha partido de que, desde el inicio del desarrollo de toda esta temática, de que hay que aplicar un principio de razonabilidad en las concesiones que se otorgan a través de los preacuerdos para no desaprestigiar a la administración de justicia, para no generar una inseguridad jurídica, una desigualdad e inclusive cierta arbitrariedad. Entonces, no sé si ustedes que acompañan esta charla compartan, y sobre eso valdría la pena que expresen sus criterios. Estoy de acuerdo en que, y eso es lo que ha generado estos pronunciamientos de jurisprudencia, estoy de acuerdo en que no se deben hacer unos preacuerdos demasiadamente generosos. Yo he traído un ejemplo en algunos eventos académicos. Pues caramba, no le concedamos ira al sicario, porque eso es un preacuerdo demasiadamente exagerado que desaprestigia a la administración de justicia y que nos preocupa. Y acuerdos como estos son los que preocuparon precisamente a la jurisprudencia, a la Corte Constitucional y a la Corte Suprema. Entonces, seamos un tanto razonables, pero el ser razonables no puede llevarnos a eliminar todas las posibilidades que tenemos para preacordar. Yo traería otro ejemplo. No le concedamos pobreza extrema a la chica estrato 5 que se hurtó una crema antiarrugas en un centro comercial, porque es absurdo. Es decir, asuntos como esos son los que perjudican, pero ello no indica de ninguna manera que no podamos acudir a todas las posibilidades de preacuerdo que la norma nos permite y que la jurisprudencia poco a poco nos ha indicado. Creo que si manejamos con razonabilidad las concesiones, hacemos y podemos seguir en este tema de los preacuerdos y generamos, digamos, nos alejamos del temor que aparentemente nos han traído los últimos desarrollos jurisprudenciales. Doctora Rey. Sí, a mí me parece que habría un criterio mejor que el mínimo probatorio, que sería precisamente ese estándar de razonabilidad, porque eso le permite al fiscal, en principio, atemperar el tipo de preacuerdo que va a hacer. Y no olvidemos que hay varios preacuerdos, varias modalidades que no han sido derogadas, por favor. En esa medida, si orientáramos, por ejemplo, la razonabilidad al tema del bien jurídico, eso nos permitiría movernos para hacer el preacuerdo dentro del título correspondiente del Código Penal para realizar la concreción de un preacuerdo. Pensemos en que una receptación puede pactarse como un favorecimiento. Estamos frente a un delito contra la administración de justicia, el bien jurídico es el mismo. Pensemos en el tema de los delitos contra el patrimonio económico, el amplio plexo que existe allí. Que el preacuerdo gire alrededor de uno de esos tipos penales. Pero por supuesto, no podríamos trasladarnos de manera abrupta desde el título de los delitos sexuales a los delitos contra el patrimonio económico. Con eso tiene que ver la razonabilidad, para que el núcleo fáctico siga teniendo una funcionalidad, para que el núcleo fáctico pueda caber en la nueva adecuación. Exactamente, para que tenga una relación. Claro, el tema de la crema antiarrugas, pues eventualmente podría ser valorado como una situación bagatelar, ¿no? Pero en atención a las condiciones, pues, del afectado, Carrefour, el Almacenes Éxito, etcétera, y no tanto desde otra perspectiva. Pero lo que yo sí quisiera resaltar aquí en el test de razonabilidad es que ese es un margen para la fiscalía, es decir, es un margen para que la fiscalía pueda hacer una muy buena elección, inclusive orientándose a los fines de la pena, a los fines del derecho penal también. Es razonable en ciertos casos que los fines de la pena sean atemperados conforme a las circunstancias especiales, pero las nuevas reglas están rompiendo esas posibilidades de que los preacuerdos
se aten a los fines de la pena, se aten a las necesidades específicas de los casos. La inquietud que se planteaba por parte de la doctora Gaby. Hay algunos litigantes que representan a víctimas. Y bueno, es mejor para un representante de víctimas una dinámica de reparación integral con disculpas públicas, con una restauración inclusive, antes que altos índices de justicia retributiva. Porque es que cuando estamos hablando de impunidad respecto de los preacuerdos, siempre se hace alusión a la justicia retributiva, a que las penas bajas son impunidad, y no siempre es así. En eso, los preacuerdos tenían una enorme posibilidad de hacer justicia específica, puntual, frente al caso a caso. Pero si los parámetros se nos disparan y se nos vuelven generales, demasiado generales y demasiado homogéneos, esto no da margen de maniobra para que la administración de justicia funcione bajo la filosofía de los preacuerdos, las negociaciones y el principio de oportunidad. Primero vinieron por los preacuerdos, como decía Bertolt Brecht, luego vendrán por el principio de oportunidad. Es más o menos eso a lo que estamos arriesgándonos con esta evolución, o más bien contraevolución de lo que es el desarrollo de los preacuerdos. Muchas gracias, doctora Herbey. Se hace necesario que abordemos el tema de las modalidades de preacuerdo. Doctora Gaby. Gracias. Justamente una de las consecuencias de la irrazonabilidad, como bien lo planteaba el doctor Guido, frente a esos preacuerdos tan generosos que eventualmente se planteó, considero que justamente dio pie al pronunciamiento de la Corte en la SU 479, frente a esa desproporcionalidad. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Que la Corte está yendo mucho más allá. Incluso en la sentencia 52.227 también crea otra serie de situaciones problemáticas para los preacuerdos. Y toco ese tema en punto a la pregunta de la doctora Yadi. ¿Por qué razón? Porque no solamente se está pidiendo hoy en día que se tengan en cuenta las modalidades de los preacuerdos que ahorita les vamos a enunciar y que ya las conocemos, sino también se está exigiendo, por ejemplo, que haya indemnización, que haya colaboración, que haya, recuérdenme ustedes otras exigencias que nos trae esta sentencia, la 52.227, situaciones que desde ningún punto están consagradas en la ley y que no, pues de manera respetuosa, manifiesto mi opinión, no le está dado a los jueces de las altas cortes empezar a poner ese tipo de talanqueras. Y entonces recordemos cuáles son esas modalidades. Se nos decía, o nos recuerda pues la ley, que una de las modalidades es ese preacuerdo simple. Y aquí vienen otras situaciones, que este tema de los preacuerdos es bastante complejo como se lo está manejando hoy en día frente a los diferentes pronunciamientos de la Corte. Una de las modalidades de preacuerdo, ¿cuál es? Es el preacuerdo simple, es la rebaja de pena. Y para ello, ¿qué se debe tener? Ahí sí se debe tener en cuenta el momento procesal. Pero ¿qué es lo que sucede? Que hoy en día, frente al pronunciamiento de la Corte, nos están diciendo que indistintamente la modalidad que se maneje, tenga en cuenta el tiempo o el momento procesal en los que se está celebrando ese preacuerdo. Situación de verdad bastante grave. Otra de las modalidades, ¿cuál es? Es la readecuación y la última es la degradación. Readecuación de la conducta típica. Y aquí, doctor Guido, nuevamente volvemos y tocamos ese punto, el famoso mínimo probatorio. Y si vamos a la degradación también, porque mire que hay una sentencia, la comentábamos hoy, una sentencia del 2016, se me escapa en ese momento el radicado, donde se hablaba de la degradación, y ese es el caso puntual de autora cómplice sin que exista el mínimo probatorio, y se reconocía la prisión domiciliaria, y ese era el preacuerdo que estábamos manejando. Y de hecho, esa situación, mire que sí fue reincidente, digamos, frente a los pronunciamientos de la Corte, es decir, la Corte en más de una ocasión se pronunció diciendo, mire, eso sí está permitido. Pero ¿qué es lo que sucede hoy en día? Hoy en día, y tocando el tema de la irrazonabilidad de los preacuerdos, pues lamentablemente que se escapó, digamos, esa situación, pero hoy en día ya se está desbordando, bien lo decía el doctor Vicente Arbey, o sea, la Corte ya está colocando demasiado talanqueras, demasiado dificultades para esa celebración de preacuerdos. Entonces,
nuevamente volvemos y tocamos con el punto mínimo probatorio, por ejemplo, para una de las modalidades, la reeducación de la conducta. Doctor Guido, entonces, ¿qué hacer frente a esa situación nuevamente? Gavisita, verano, es decir, el tema es este, sí, usted ha tocado esas modalidades. Efectivamente, el preacuerdo siempre tiene que ver con concesiones de porcentajes de pena en relación con el momento procesal en que se realiza el preacuerdo. Ese es el preacuerdo más fácil, realmente es al que menos acudimos, ¿no? Y si la Corte lo que va a decir es que los demás preacuerdos tienen que tener en cuenta estos porcentajes de acuerdo al momento procesal, pues entonces acaben con todo y permitan que simplemente se dé esa modalidad. Es absurdo. La verdad es que tenemos una gama de posibilidades de preacordar y a eso es lo que uno se compromete con un fiscal. Charlemos sobre un asunto y miremos en este caso en particular qué tipo de preacuerdo podemos diseñar. El segundo preacuerdo es la degradación con fines solamente de disminución punitiva. En eso creo que la jurisprudencia más o menos es clara en el sentido de que si lo único que se persigue es disminución punitiva con la aplicación de un aminorante, de un atenuante, una ira, una complicidad, un exceso en causal de justificación, etcétera, muchas posibilidades que se tiene, incluso la marginalidad, si solamente es con fines de disminuir pena, entonces no se exige mínimo probatorio. Me explico. Si se preacuerda en un caso de autoría, complicidad, y solamente es con fines de disminución de pena, la sentencia será por autoría y se impondrá la pena del cómplice. Ahí no hay ningún problema. Tenemos una gama de posibilidades. Pero en la tercera modalidad de preacuerdo, donde se modifica la imputación, es donde se nos ha exigido, ¿sí?, el supuesto mínimo probatorio. ¿Sí? Perdón, Es doctor decir, Guido. yo, Perdón, escúchame, termino. perdón, doctor Por Guido. ejemplo, en esa tercera forma de preacuerdo, si voy a degradar de autoría a complicidad, me dicen, si usted quiere que lo condenen por cómplice y tengamos la pena mínima del cómplice, entonces ofrezca el mínimo probatorio. Esa es la tercera forma de preacuerdo en el que tenemos el tropiezo. Termino. Si entendemos que el mínimo probatorio no puede ser exigido como vemos sosteniendo, esta tercera forma de preacuerdo tendría que seguir ocurriendo, tendría que seguir sucediendo, podríamos seguirla realizando y si lo entendemos de la forma como lo estamos diciendo, no deberíamos alarmarnos tanto. Señores fiscales, señores jueces, podríamos seguir haciendo preacuerdos, podríamos seguir avanzando de la forma como en el pasado lo hacíamos, simplemente que habría que tener en cuenta aquello de la razonabilidad, que es lo que hace unos instantes también conversamos. Doctora Gaby, no sé qué me diría. Sí, doctor Guido, frente a su apreciación, le tocaba justamente la postura de la Corte anteriormente. La Corte Suprema de Justicia en reiterados pronunciamientos reconocía que incluso en aquellos eventos de degradación, hablemos por ejemplo en el caso del porte ilegal de armas de autora cómplice sin mínimo probatorio, decía, mire, esa situación es viable y en el caso concreto que traía la Corte reconózcase la prisión domiciliaria. ¿Sí? Eso significa que se tenía en cuenta en la degradación, no en la reeducación, en la degradación, se tenía en cuenta ese reconocimiento para que afecte también los mínimos y los máximos a efecto de alguna concesión o algún subrogado. Pero el problema es que hoy en día no permite eso. Y está bien, aceptemos entonces la postura que usted nos trae, dice, bueno, únicamente que sea con efectos punitivos nada más. Acepto autoría y la pena de cómplice, pero entonces tenemos el otro problema. Si vamos entonces nosotros a una readecuación, nuevamente viene la Corte y dice, bueno, pero entonces mínimo probatorio, y entonces ¿dónde queda ese derecho del procesado? Que ahí sí yo consideraría se estaría vulnerando ese derecho que le asiste a ese procesado. Doctora Gaby, Señor. doctor Guido, a mí me parece que esta es la parte más preocupante de esos efectos perversos que pueden traer las decisiones de la jurisprudencia de la Corte, porque pensemos en los eventos de porte ilegal de armas bajo la nueva filosofía de los preacuerdos o en un evento de hurto calificado de agravado. El porte ilegal de armas implicaría que, a pesar de que la rebaja sea por vía de la complicidad, no se cumplan los requisitos objetivos del artículo 38b para la domiciliaria y que esa persona, frente a esa conducta que es de un peligro abstracto,
a veces situaciones que realmente no deberían ser judicializadas, pues tenga que ir a la cárcel. O en el caso del hurto calificado y agravado, que es el de mayor afluencia, especialmente en el sistema de defensoría pública. Se elimina la calificante y eso implica salir del artículo 68A. Si nosotros aplicáramos y se aplicara de manera estricta, a rajatabla, lo que está diciendo la Corte, en esos casos entonces, penas que podrían quedar en 6 meses, en 8 meses o en 1 año por hurto calificado y agravado, tendrían que purgarse en prisión intramural. Esas son las consecuencias de haber tratado de derogar de manera velada una de las modalidades más importantes de los preacuerdos, que es la de la mutación de la calificación jurídica. Porque es que esa modalidad, precisamente, era la que más claridad tenía con relación al impacto en mínimos de pena y frente al artículo 68A. Doctores. Esa es la parte más preocupante y me parece que ahí está la sustancia del día a día, de la praxis judicial, de la mayoría de casos que se tienen que atender. Tráfico de estupefacientes, hurtos, porte ilegal de armas, que son el 50% aproximadamente, y que todos están en el 68A. Por eso creo que es importante es la reflexión académica, la reflexión de la judicatura, porque de lo contrario vamos a llenar las cárceles de personas para que vayan a pagar 6 meses, 1 año, 1 año y medio. Y ese es un absoluto contrasentido con la política criminal más orientada a un derecho penal democrático. Doctora Albey, doctora, una cosita muy puntual. La idea es que si entendemos como pretendemos explicar aquí el tema del mínimo probatorio, pues los preacuerdos se pueden seguir haciendo como los veníamos haciendo. Y entonces damos paso a las alternativas que usted, doctora Albey, propone. Es decir, lo que quiero decir es que esos preacuerdos con miras a disminuir la pena también existían de tiempo atrás. O sea, que no son ninguna novedad. Lo que pasa es que nos han querido frenar aquellos preacuerdos que sí afectan los mínimos punitivos, los que veníamos haciendo y que facilitaban que la pena se modifique en la sentencia, que se tenga un mínimo distinto, ejemplo, el mínimo de la complicidad, para que viabilice de pronto algún subrogado, alguna domiciliaria, que se entiende desde luego que no es ninguna doble concesión. Entonces, la problemática fundamental para que podamos continuar con los preacuerdos tal y como los veníamos haciendo es el no entender de forma adecuada el mínimo probatorio que se exige. No puede ser exigible el mínimo probatorio para el instituto que se concede, sino para la producción de la sentencia. Doctores, ante esta problemática que ustedes han planteado, ¿cuáles serían los retos o el papel que deben jugar ante estas nuevas posturas el juez, el fiscal, los defensores y el Ministerio Público? ¿Quién toma la palabra para hacernos alusión al papel del juez? El micrófono, doctora Gaby. Gracias. Pues antes de responder esa pregunta bastante interesante de la doctora Yadi, quisiera escuchar al doctor Vicente Arbay qué opina sobre el concepto de precedente, porque esa es una pregunta que tiene relación directa con la postura de la Corte. ¿Por qué razón? Y si están conectados algunos jueces, amigos, juezas, amigas, ¿qué es lo que sucede? Dice, mire, y eso pasa también con fiscales. Dice, mire, el problema sí, yo puedo hacer ese preacuerdo, el problema es que la Corte dijo qué. El problema es que la Corte dice qué. Entonces, antes de responder su pregunta, doctora Yadi, sí me gustaría de pronto escuchar al doctor Vicente Arbey qué piensa sobre estos diferentes pronunciamientos de la Corte. ¿Podemos decir que constituyen un precedente y que los jueces están obligados a él? ¿Cuál sería su postura frente a esa situación? Doctora, entonces hablemos del alcance de las sentencias de la Corte Suprema. Ese es un tema clave. Ese es un tema clave y hay un contexto de fundamentación necesario allí. Nuestro sistema jurídico está matriculado al Common Law o al sistema continental europeo. Es clarísimo que no hacemos parte del Common Law, estamos dentro de un sistema continental europeo donde el sistema de fuentes inicia en la ley, en la norma dura.
y la jurisprudencia, por regla general, viene siendo criterio auxiliar de interpretación. Pero por supuesto, el precedente toma fuerza cuando estamos pues en un escenario de justicia constitucionalizada. Y en esa medida pueden existir precedentes, existen precedentes sin duda que son obligatorios, que resultan obligatorios. Esos precedentes, para que se llamen así, deben estar reiterados, es decir, deben hacer parte de una línea jurisprudencial. Lo entendió así el Consejo de Estado en el año 2019 en una decisión de mayo 30, el radicado 2018-00394, y en esa medida lo que tenemos últimamente con estos últimos pronunciamientos son cambios de postura, jurisprudencia como tal. Es decir, no se le podría catalogar de un nuevo precedente porque hace falta que se consolide una línea jurisprudencial alrededor de ese tema. Porque no podemos dejar atrás una línea que ya venía consolidada durante años de desarrollo del sistema penal acusatorio. Eso por un lado. Pero por otro lado, hay otra cuestión que se debe tener en cuenta aquí, y es cuál es el alcance de la jurisprudencia en materia de regulación de este tipo de figuras. Si nosotros nos detenemos a leer el pronunciamiento de radicado 52.227 de 2020, que es desde donde surge, de donde emerge esta nueva postura, pues miramos que hay una regulación exhaustiva, casi que sistemática de la figura de los preacuerdos. La pregunta es, ¿la jurisprudencia de un órgano de cierre como la Sala de Casación tiene verdaderamente ese alcance o están invadiendo terrenos, ámbitos propios del legislativo? Porque es que no se puede olvidar que a partir de la Constitución del 91, la expedición de los códigos penales y de procedimiento penal es una prerrogativa indelegable por parte del Congreso de la República. Si nosotros tenemos claro eso, este tema de regulación de los preacuerdos no podría tener resorte en los pronunciamientos jurisprudenciales. La jurisprudencia complementa, le da sentido, profundiza, ayuda a entender los contenidos legales que son de carácter abstracto. Pero nosotros tenemos una regulación muy específica en materia de preacuerdos, muy específica. El 348 y siguientes son muy precisos para que nos veamos en la necesidad de recurrir a la jurisprudencia. A mi modo de ver, realmente, tratándose de unificación de jurisprudencia por parte de la Sala Penal, no podría tener ese alcance. Claro, distintos son los pronunciamientos de la Corte Constitucional en sede de constitucionalidad, que son una extensión de la Constitución, y frente a eso nadie tiene duda del carácter vinculante y de ser norma dura. Pero inclusive, estas 3 décadas de nuevo constitucionalismo se han venido haciendo críticas a que la Corte colegisla o legisla sobre algunos temas en cuanto a pronunciamientos de constitucionalidad. Sin embargo, nosotros lo que creemos aquí es que debe tomarse estos últimos pronunciamientos como jurisprudencia y no como precedentes. Y frente a eso, miren, ni siquiera sería posible hablar de la necesidad de apartarse, porque uno se aparta o el juez se aparta del precedente. La jurisprudencia sigue siendo criterio auxiliar en términos del artículo 230 de la Constitución Política de Colombia. E insisto, la configuración legislativa en materia penal tiene una especial regulación. No puede provenir de otras ramas del poder, necesariamente debe ser del legislativo. Esa es la postura que nosotros estamos analizando ahora, porque es que se ha tratado de sacralizar la jurisprudencia de la Corte. Me parece que no está bien sacralizar a ese nivel la jurisprudencia de la Corte. Trae este tipo de consecuencias. Sí. Doctor Arbey, una cosita ahí, doctora Gaby, permítame. Bueno, yo comparto su criterio, pero en gran discusión, si alguien pensara que eso es precedente, ¿sí? Que no lo comparto, el juez puede perfectamente apartarse si se considerara que fuese precedente
frente a un criterio tan absurdo como el que estamos planteando. Es decir, es absurdo pensar que sobre un instituto que se reconozca vía preacuerdo se exija prueba. Es absurdo. Entonces, ese es el papel del juez. Eso es lo que debe observar el juez, el fiscal, que se está pidiendo una exigencia absurda. Uno no puede preacordar lo que por derecho se debe ganar una persona. Entonces, si el criterio interpretativo es absurdo, pues jurisprudencia o precedente es posible apartarse de él. Entonces, ahí sí me atrevo a responder la pregunta de la doctora Yadi y comparto plenamente la postura adoptada por el doctor Vicente Arbey en considerar que esto no puede considerarse como precedente. Pero entonces, ¿cuál es el rol que debería jugar el juez en este caso? Justamente es tomar eso simplemente como una guía y no, decía el doctor Vicente Arbey, no como un precedente y que si en gracia de discusión se lo toma como tal, ¿por qué no apartarse? ¿Y por qué razón? Porque es que las consecuencias de seguir a rajatabla lo que está planteando la Corte, o de pronto malinterpretada, como bien lo decía el doctor Guido, es que la administración de justicia y todo el aparato judicial se está congestionando y está generando una inseguridad jurídica. ¿Por qué razón? Y para nadie es un secreto los que litigamos aquí, no sé, de pronto en otras regiones, ¿cuál es la postura? No preacordemos ahorita, esperemos a ver si de pronto la Corte saca otro pronunciamiento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estamos navegando en un mar de inseguridad jurídica. Y entonces, puntualmente frente a la pregunta, considero que la judicatura, los jueces sí deben tomar una postura y en ese sentido, de pronto, o apartarse en el evento de que se considere como precedente o simplemente, y simplemente lo digo y reafirmo y resalto eso, apegarse a la ley. La ley es clara. Las normas están consagradas. ¿Cuál es una de las limitaciones que traen los preacuerdos? Artículo 348, finalidades. Sigan las finalidades. ¿Cuándo no se puede preacordar? Cuando se vulneran garantías fundamentales. ¿Cuándo no se puede preacordar? Cuando hay un incremento patrimonial. Pero no podemos seguir entonces aceptando sin cuestionar todas las trabas que de una u otra manera la Corte ha puesto a consideración y que los jueces y también los fiscales están aceptando. ¿Por qué razón? No sé, pero si nosotros queremos avanzar más allá, si queremos buscar la solución y no quedarnos en el problema, una solución es esa, seguir los pronunciamientos, lo que dice la ley. Finalidades 348, mire si hay incremento patrimonial, mire si se están o no vulnerando garantías fundamentales, porque ahí sí entonces se hace entonces un control material constitucional, que es lo que permite la ley, lo que permite la Constitución, lo que permite la jurisprudencia. Esa sería mi respuesta, mi querida doctora Yadi, que los señores jueces simplemente se apeguen a la ley y nos permitan continuar con los preacuerdos. Muchas gracias, doctora Gaby. Doctora Arbey, ¿cuál sería el papel o el reto del fiscal ante estas nuevas posturas? Lo primero que hay que señalar es que a los fiscales les están quitando herramientas valiosísimas para ejercer su labor, para lograr descongestionar sus despachos. Esto tiene unas implicaciones en cuanto al incremento de juicios. A mí me parece que hay directivas de la Fiscalía que les permiten mantenerse en la perspectiva legal. Es decir, nosotros no podemos olvidar que impera el principio de legalidad. El principio de legalidad es absolutamente claro. Hay un marco constitucional, hay un marco legal de los preacuerdos y ese no está derogado. O sea, es algo tan simple como eso. El capítulo de los preacuerdos, a pesar de las jurisprudencias de la Corte, no ha sido derogado. Sigue estando vigente. Su tenor literal es claro, es específico, no hay lugar a confusión alguna. De tal suerte que la Fiscalía no puede renunciar a utilizar las distintas modalidades de preacuerdo que tiene para tener el ejercicio de la acción penal. Con los señores fiscales compartimos la necesidad de sacar los asuntos, de sacar adelante los asuntos. Somos contraparte, por supuesto, pero la mayoría de asuntos que nosotros tenemos, que nosotros manejamos, buscamos la forma de hacer un preacuerdo. Desde el punto de vista de la lealtad procesal también. En esa medida, las aristas de la Fiscalía y la Defensa tienen unos puntos de encuentro
Y ahora yo creo que el doctor Guido se va a referir un poco al rol del Ministerio Público y pues bueno, nosotros tenemos enormes cercanías, afectos con los señores procuradores de aquí del distrito. Sin embargo, creo que jurídicamente vamos a discrepar enormemente de ese rol que se viene cumpliendo por parte del Ministerio Público en virtud de los preacuerdos, ¿no? La verdad es algo que se debe señalar, se debe decir. El tema del Ministerio Público nos genera preocupación con relación a las apelaciones que se desatan después de que se aprueban los preacuerdos. Y yo creo que sería importante pensar en un escenario de conversación académica también. Creo que todos los procuradores tienen un altísimo nivel académico y son absolutamente razonables, y creo que sería muy interesante poder compartir, poder disertar con ellos en este tipo de espacios, porque creo que todos estamos pensando bajo principios de ciudadanía, bajo principios democráticos, bajo principios de afirmación de la justicia. Nadie busca impunidad. Nosotros como actores del sistema no buscamos impunidad, buscamos las soluciones más justas, más benévolas, por supuesto, para el rol de la defensa. Y desde la perspectiva de la Fiscalía, de mantener la acción penal y a prestigiar la administración de justicia, sin duda. Tiene usted toda la razón, ese tema de los preacuerdos no es solo un tema que preocupe a la defensa, sino también a los fiscales. Como litigante y defensora pública he tenido que ver la preocupación de ellos por ayudarnos a buscar soluciones en este momento. Doctor Guido, ¿cuál sería el papel del Ministerio Público y de los defensores? Gracias, doctora Yadi. Más o menos, ya lo ha dicho el doctor Vicente, ¿no? Nosotros quisiéramos que estos criterios que hemos esbozado aquí y que quizá los podamos compartir en otros eventos académicos, en reuniones con el Ministerio Público, quizá los compartan. Creemos que el Ministerio Público en los últimos años ha asumido un papel mucho más importante en el proceso penal. El Ministerio Público es escuchado por los jueces, realmente es así. Entonces, cuando el Ministerio Público apoya estas alternativas como las que aquí estamos mencionando, creemos que se viabilizarían mucho más los preacuerdos. El juez se respalda con el criterio del Ministerio Público. Lo que quisiéramos es que haya una posición más imparcial por parte del Ministerio Público, que no se sume siempre el Ministerio Público a la postura de fiscalía, a la postura de juez, que en este caso en particular no se oponga a facilitar los preacuerdos, que nos ayude a los defensores y a los fiscales a sacarlos adelante para que así el juez se sienta mucho más seguro y mucho más tranquilo de aprobar los preacuerdos. Estos criterios que esposamos son los que quisiéramos que el Ministerio Público, si alguien nos escucha, los discuta entre ellos y contribuyan entonces a generar esta alternativa que es muy sana, muy loable dentro de los procesos penales. En cuanto a la defensa, yo creo que la defensa debe jugar un papel mucho más activo siempre en el proceso penal. ¿Qué hacemos los defensores si el fiscal no comparte nuestros criterios en un preacuerdo? No hacemos absolutamente nada. Trataremos de convencer a nuestros fiscales. En esta pandemia sí que ha sido difícil porque es muy fácil ir a un despacho, conversar con el fiscal, dialogar con él, pero hoy por hoy esta jurisprudencia nos tocó precisamente en esta situación de la virtualidad y eso también ha generado dificultades porque no podemos conversar con ellos, no podemos convencer sobre una postura. Creo que el defensor debe jugar un papel mucho más activo, debe tratar de sacar adelante la investigación de la defensa, debe tratar de posibilitar la acreditación de muchos institutos, de muchas atenuantes, precisamente para no confiarnos solamente en la alternativa del preacuerdo, sino de tratar de acreditar, ejemplo, una complicidad, ejemplo, una ira, con medios probatorios propios para que esos institutos sean reconocidos. Entonces, si ya no nos los pueden reconocer bajo estas posturas estrictas de preacuerdos, nos los puedan reconocer como derecho. Y no nos queda otra alternativa entonces que ir a juicio. Y entonces se reclama una posición mucho más seria, mucho más activa, mucho más investigativa de la defensa para sacar adelante nuestras defensas. Puesto que si el fiscal no está conforme, nada podemos hacer como defensores.
Bueno, mis queridos doctores, vamos cerrando el evento. Lo teníamos programado para 1 hora. Vamos a dar paso a las preguntas que nos han venido realizando, agradeciendo inmensamente. Logramos conexión de casi 300 personas en la página de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nariño y terminaremos con unas conclusiones de los panelistas. Inicio con la primera pregunta para el doctor Guido Ramos. Pregunta Fabián Gallardo. ¿Qué hacer para preacordar bien antes del descubrimiento probatorio? Muy buena pregunta, bastante complicado, ¿no? Es decir, bajo la postura de la Corte equivocada, porque eso tiene que ver con una forma de preacuerdo, aquel preacuerdo simple que decíamos, de que eventualmente no podemos conseguir mayores rebajas que la que se daría por el porcentaje propio del momento procesal, entonces sí que tenemos dificultades si se asume esa postura equivocada. Porque la defensa quisiera hacer un buen preacuerdo cuando tenga un conocimiento de la prueba con la que cuenta la Fiscalía. Muchas veces es incipiente lo que conocemos en la formulación de imputación o incluso en la solicitud de medida de aseguramiento. Creo yo que la Fiscalía debería ser un tanto consciente de esta situación y flexibilizar un poco el tema, como algunos fiscales lo hacen. He tenido fiscales con los que uno va a su despacho y le dicen, mire la carpeta, ¿sí? Es decir, la dificultad es, sin elementos que yo conozco íntegros del proceso, decidir tomar una decisión de aceptación de responsabilidad en fase investigativa. Hay que contar con ese apoyo del fiscal, con esa flexibilidad del fiscal. El fiscal puede hacerlo, no le está prohibido descubrir antes de eso. De lo contrario, para hacer un buen acuerdo, es tener seguridad que lo que hacemos es correcto, nos toca esperar a la acusación y eso es un tanto complejo, ¿sí? La idea es que entendamos que podemos lograr preacuerdos buenos más allá de los porcentajes propios de cada etapa procesal, incluso después del descubrimiento probatorio. Mientras la jurisprudencia esté así y la sigamos malentendiendo, vamos a generar una seria dificultad de lograr unos buenos preacuerdos, al punto que como defensor a veces uno termina resolviendo bajo una expectativa de una baja rebaja, sin beneficios, pues realmente lo que uno resuelve es ir a juicio. Muchas gracias, doctor. Pregunta Camilo Delgado para la doctora Gaby. ¿Cuál cree que sería una salida frente a las múltiples dificultades para celebrar preacuerdos? El micrófono, Doc. Ese micrófono. Gracias. Pues bastante interesante la pregunta, pero frente a la respuesta considero que es mucho más sencilla y es simplemente volver a la teleología de los preacuerdos, volver a la finalidad, revisar nuevamente la ley, no apegarnos tanto a los múltiples pronunciamientos de la Corte. La ley es clara, la ley no es ambigua ni confusa. Nos ha marcado claramente unas pautas para poder celebrar preacuerdos. Entonces, frente a tantas dificultades y otra cosa que no se nos puede escapar es que no hay que resolver la situación del procesado en contra de sus intereses. Miramos cómo con cada pronunciamiento de la Corte se ha ido cada vez limitando, se ha ido cada vez dificultando la celebración de preacuerdos. Le decíamos al citar la última sentencia, la 51478, que ya se le exige para la celebración de preacuerdos que el arrepentimiento, que la indemnización, que la colaboración, etcétera, etcétera. ¿Dónde dice eso la ley? La ley no lo establece. ¿Por qué entonces tomar esas decisiones en contra de los intereses del procesado? Y que no solamente va en contra de los intereses del procesado, sino también va en contra de los intereses de la misma víctima. ¿Por qué razón? Porque esto va a dilatar un proceso. Ya lo decían los demás panelistas y lo decía también la doctora Yadi. Bueno, ¿qué hacemos? Aplacemos, se va dilatando, se va dilatando. ¿Dónde está aquello de la pronta y cumplida justicia? Entonces, simplemente una de las invitaciones es volver a la teleología, volver a la finalidad, qué es lo que buscaban los preacuerdos, qué es lo que buscan los preacuerdos. Y pienso que vamos a ir avanzando un poco en la solución de esta situación. Gracias, mi doctora. Y para el doctor Arbey, pregunta
Jerónimo Maya. ¿Por qué la restricción de los preacuerdos puede dar lugar al incremento de la impunidad? Bien, esa pregunta envuelve varios debates, ¿no? En torno a la justicia en particular. Si nosotros hacemos un parangón con el proceso de paz, con la JEP, vamos a darnos cuenta que muchos de los crímenes que se cometieron en el conflicto jamás pudieran haberse esclarecido si no fuera gracias al sistema de justicia transicional. Un poco similar ocurre en el proceso penal. Las facilidades de los preacuerdos permiten asegurar sentencias condenatorias, es decir, permiten hacer justicia. Le otorgan la certeza, la seguridad a las víctimas de que se hizo justicia. Mientras que el juicio sigue siendo un terreno incierto. Y por supuesto, el hecho de que se restrinjan tan enormemente las posibilidades de los preacuerdos, pues nos va a conducir a plantear estrategias defensivas en torno al juicio oral. Piénsese simplemente lo que ha pasado con los delitos sexuales, en donde no es posible hacer preacuerdos que impliquen rebaja de penas. Pues todos los defensores nos vamos a juicio. Si la condena está dentro del primer cuarto, preferible que nos condenen en juicio a ver qué pasa, a ver qué ocurre en el escenario del juicio, a aceptar cargos con una pena mínima. Ahora, en ese escenario de los delitos sexuales, que también son de gran recurrencia, sí es de muchísima preocupación este pronunciamiento del 21 de octubre del año 2020, radicación 51.478 del magistrado ponente Eugenio Fernández Carrier. Perdón, corrijo, ese no es el pronunciamiento. Del 2 de septiembre de 2020, radicación 50.587 de la magistrada ponente Patricia Salazar Cuellar. ¿Y por qué digo que es preocupante? Porque ahí vemos la ley 600. El principio de permanencia de la prueba. Yo los invito a que revisemos esa jurisprudencia. Porque le dio valor probatorio a la denuncia, ni siquiera a la declaración, ni siquiera a la entrevista, ¿no? La denuncia, que la Corte Constitucional reiteradamente ha dicho es noticia criminal. Pues en esa jurisprudencia, la Corte dijo que servía de prueba y la tuvo en cuenta como prueba para condenar. Adicionalmente, estableció una presunción allí de coacción respecto de la víctima para que no pudiera hacer uso del principio de no incriminación a un familiar. En esa medida, miren ustedes, el escenario que se viene desde el punto de vista de lograr, de alcanzar la realización de la justicia con la restricción de los preacuerdos, puede generar unos vacíos de impunidad, unos ámbitos de impunidad más amplios de los que ya existen. Muchas gracias. Agradecemos desde la Junta del Colegio Nacional de Abogados Penalistas de Colombia Regional Nariño la presencia y la participación de nuestro presidente del Colegio Nacional, el doctor Francisco Bernate Ochoa. Todo el apoyo, todo el acompañamiento que nos han dado desde la Junta Nacional. Y el doctor Francisco Bernate Ochoa formula una pregunta para los panelistas. Me queda la duda si es posible preacordar en eventos en los que no se puede conceder rebajas. Por ejemplo, ¿podría preacordarse en un delito sexual contra menores? Ejemplo, se preacuerda el mínimo de la pena. Doctores. Pero pongamos de más veneno esa pregunta. No, yo quiero saludarlo al doctor Bernate, de verdad es un honor que nos esté acompañando, que nos esté siguiendo. Y el mayor veneno sería que en la imputación se determinaron circunstancias de mayor punibilidad. Es decir, sería posible un preacuerdo con pena mínima habiéndose imputado circunstancias de mayor punibilidad. Yo hago la pregunta, pues no dije que le iba a responder. No, mentira, ahora me pronuncio.
Sí, pero démosle respuesta a la inquietud. ¿Lo hace usted, doctor Arbey? Bien, puedo iniciar, no hay problema. En materia de delitos sexuales, pues existe una prohibición legal expresa, ¿no? De tal suerte que los preacuerdos que impliquen rebaja de pena no son posibles. Ninguna modalidad de preacuerdos que impliquen rebaja de pena son posibles. Lo que se podría pactar bajo preacuerdo es el mínimo de la pena. Por eso yo decía, agreguémosle a la pregunta una variante, que esa podría ser para preparatorios de la universidad. ¿Qué pasa si en la imputación se imputan también circunstancias de mayor punibilidad? ¿Se podría pactar el mínimo de pena? Mi postura es que sí. Mi postura es que sí, porque el Código de Procedimiento Penal y el Código Penal señalan que cuando se trata de preacuerdos no se aplica el sistema de cuartos. Sí, Al sí. no aplicarse el sistema de cuartos, podemos pactar el mínimo de la pena. Así es, doctor Arbey, sí, efectivamente. Eso es lo que se puede, pero la idea es lo que usted también mencionó. Como defensor, ¿hago un preacuerdo en un delito de esos para pactar pena mínima o me voy para juicio? Pues me la peleo en juicio. Me la peleo en juicio. Entonces, jurídicamente es posible pactar solamente mínimo de pena y estoy de acuerdo con usted en el sentido de que si hay circunstancias de mayor punibilidad, perfectamente puedan hacerse a un lado y pactar mínimo de pena. Lo que pasa es que es un pésimo negocio, ¿sí? Aunque habría que analizar el asunto en particular, bajo qué circunstancias probatorias está, qué expectativas se generan, qué juez es el que va a conocer, porque ustedes saben que todo eso lo analiza uno, y entonces uno podría decir, bueno, mejor vamos con la pena mínima en este asunto que está bastante complejo. Podría ser válido preacordar, ¿no? Pero desde luego que perfectamente es posible. Aquí quiero agregar una cosita que no quiero que se pase. Nos hemos olvidado del otro requisito que se debe tener en cuenta para efectos de las rebajas en los preacuerdos. Más que, parece que la Corte se olvidó de que no solamente es el momento procesal en el que se acepta responsabilidad que genera el monto de pena a rebajar, es la carga probatoria de responsabilidad, de la cual solo sabe la Fiscalía y en la que el juez no podría inmiscuirse. Miren que aún en etapa de juicio podría pensarse que si estamos frente a ciertos delitos frente a los cuales el fiscal no tiene capacidad probatoria de sacarlos adelante, perfectamente podría generar un preacuerdo bondadoso, porque no solamente debe tener en cuenta el momento procesal en que se hace el preacuerdo, sino la capacidad que él tiene de sacar una condena y de producirle al juez ese más allá de toda duda razonable. Nos hemos olvidado de ese segundo requisito importantísimo, que si lo manejamos, especialmente los fiscales, podríamos generar una gama de posibilidades a preacordar. Y permítanme agregar algo ahí frente a la pregunta y de paso saludar muy atentamente al doctor Bernate y al doctor Alejandro y a todos los miembros de la Junta que nos están acompañando. De verdad, es un gran honor que estén aquí en este conversatorio. Y simplemente complementar lo siguiente, y es que al momento de preacordar en los delitos sexuales donde son víctimas los menores, efectivamente, digamos que no se aplica ninguna de las modalidades que hemos tocado. Es decir, no hay degradación, no hay rebaja de pena, no aplica ninguna de las demás. Entonces, ¿qué es lo que hace? Simplemente se pacta, es el mínimo de la pena que no aplicaría y de hecho considero que ahí no hay ningún tipo de prohibición. Pero la otra situación, y esto está muy relacionado, ¿por qué? Decía el doctor Guido con acertada razón, ¿será que sí nos vamos a acordar o vámonos a juicio? Pero mire cuál es la situación. El doctor Arbey lo tocaba en su disertación cuando hablaba sobre la impunidad y especialmente en estos delitos sexuales. Lógico, uno que lo que hace, irse a juicio. Así la fiscalía le está diciendo, venga, preacordemos pena mínima. Pero recordemos cómo está también la fiscalía con ese cambio de jueces, recordemos la situación también de las víctimas. Entonces, ¿qué es lo que ha generado la ley 1098, por ejemplo, en su artículo 199, cuando pone esas limitantes? Y eso debemos ser conscientes todos los que trabajamos y trajinamos en este sistema. La impunidad, y no es un secreto, o mejor, es un secreto a voces que la impunidad se ha generado mayormente cuando se va a juicios, ¿sí? Y no es que la defensa haga mejor dicho, sea el mejor defensor, no, porque simplemente nosotros
como defensores, ¿qué es lo que hacemos? Aprovechamos lo que está ahí, ¿sí? Lo que hay ahí. De ahí entonces que también es una responsabilidad del Estado, también es una responsabilidad del legislador mirar cuáles son las consecuencias de poner tantas trabas a los preacuerdos. De hecho, esa situación debe servir como ejemplo. ¿Por qué? Porque probablemente el camino que vamos a seguir, de seguir la situación de los preacuerdos en ese sentido, es eso, vámonos a juicio. ¿Y qué se va a generar ahí? Probablemente mayor impunidad. Sería bueno pensar ese tema también. Yo quiero adicionar algo. Yo sé que ya estamos pasados del tiempo, vamos a tener que pagar en dólares este resto del tiempo, doctora Yadi, pero hablando del mínimo de pena que se pactaría, no podemos olvidar aquí que nos subieron el IVA, ¿no? El IVA de la ley 890 de 2004. La ley 890 de 2004 incrementó todo el Código Penal. Y la Corte dijo que frente a los delitos en los que no procede rebaja por preacuerdos, no es viable ese incremento de la ley 890 de 2004 en casos de allanamiento a cargos, es decir, en los casos de extorsión, de terrorismo, de secuestro. Esa misma regla jurídica resultaría entonces aplicable a los delitos sexuales. Así es, así es. Claro, yo sé que hay un contraargumento ahí y es la reforma legal que se hizo a los delitos sexuales, el incremento de pena en el año 2008. Entonces se diría, pero no, es que después del 2004 se expidió legislación en el 2008 que incrementó esos delitos de manera autónoma. De todas maneras, es un debate que queda pendiente desde el punto de vista del principio de la proporcionalidad. Pero la Corte lo dijo claramente, si no hay lugar a rebajas, no se puede tener en cuenta los incrementos de la ley 890 del año 2004. Bueno, yo creo que ya estamos cerrando. Yo quiero dejar una propuesta. Hay unas preguntas muy interesantes, veo en el... Sí, doctor, hay algunas preguntas muy interesantes, pero entendíamos desde que iniciamos este conversatorio que no tenemos la verdad absoluta, que estamos empezando a abrir un camino donde le pedimos a nuestros colegas defensores, a nuestros amigos fiscales, a los jueces, a los procuradores, que empecemos a buscar soluciones que redunden en cosas positivas para el proceso penal y sobre todo para la justicia. Yo quiero hacer una propuesta. Yo les quiero hacer una propuesta porque tengo la certeza de que hay muchos jueces, fiscales, procuradores que nos miran. Y es que proyectemos un conversatorio amplio con ellos. Porque aquí dejamos más dudas. Yo sé que dejamos más dudas, tal vez generamos inquietudes. Y sería bueno abordarlas. Sería bueno abordarlas. Hay que recogerlas. Vamos a hacer una relatoría de las preguntas que hemos recibido. Y vamos a proyectar un evento con la participación de los actores del sistema penal. Ojalá nos acompañara el tribunal, también sería fabuloso. Pero creo que es una promesa que como colegio la podemos formalizar. Doctor Guido, usted que es la cabeza visible para que podamos cristalizar eso, yo creo que tanto los fiscales como los jueces y los procuradores estarían gustosos de conversar pues con nosotros o con algunos de nosotros. Ya tendríamos que hacer una selección exhaustiva acá internamente para ver quién se gana esa lotería. Muchas gracias a todos ustedes. Para mí ha sido un placer acompañar a estos grandes maestros del derecho penal, defensores por esencia. Esperamos generar nuevos espacios académicos que nos permitan seguir creciendo en temas tan polémicos como el que hoy hemos tratado el día de hoy. A todos ustedes, muchas gracias. Tuvimos un excelente público que nos acompañó. Todas esas inquietudes que quedan en el chat, esperaremos poderlas tocar en nuestro siguiente conversatorio. Que tengan todos una buena noche. Muchas gracias. Feliz noche. Muchas gracias a todos. Un saludo. Cordial saludo, feliz noche con todos. Feliz noche, buenas noches. Bueno.